Listo. Ok, hoy continuamos con este curso especializado sobre gestión de emergencia. Em, en las clases anteriores, en las sesiones anteriores hemos visto todos los componentes, ¿no? que se deben considerar a la hora de gestionar una emergencia o crisis también, ¿no? Lo mismo. En estos elementos mm, se deben considerar en todo tipo de emergencias, de emergencias naturales, emergencias provocadas por personas o emergencias accidentales. La sesión de hoy trata sobre la gestión de incidentes cuando tenemos artefactos explosivos o bombas o llamadas amenazantes sobre que han colocado algún artefacto explosivo en alguna parte de la instalación, ¿no? Del edificio, la edificación. Entonces, esta situación que no es muy frecuente, pero suele presentarse en algunas empresas, en algunas organizaciones, de acuerdo a la gestión, al análisis de riesgo, en algunas es más y en algunas su nivel de riesgo es poco, ¿no? Va a depender de la empresa o la organización también. Vamos a ver en esta primera parte algunos, una introducción, ¿no? Sobre sobre las situaciones que se suelen presentar con artefactos explosivos. Vamos a ver una parte de términos también, terminología, ¿no? Ok. De manera general, se puede pensar que ante una amenaza de bomba, lo único que se puede hacer es evacuar. Ese es el pensamiento rápido, la reacción que tienen las empresas, los profesionales de seguridad en las empresas, los gerentes de empresas, ¿no? Cuando hay una amenaza de bomba en las instalaciones o se descubre que hay un artefacto explosivo sospechoso, o un artefacto o un artículo sospechoso que puede tener relación con una bomba, entonces lo primero que se piensa es en evacuar. Pero las empresas, esta evacuación va a alterar la operación de la empresa, ¿no? Va a paralizar en muchos casos la operación, el funcionamiento de una empresa, ¿no? Em, y lo que juega en contra es que muchas veces son llamadas anónimas o falsas alarmas, ¿no? Entonces, evacuar un edificio de 10, 15, 20 pisos, donde hay diferentes actividades, donde hay diferentes empresas, incluso dentro del edificio, tiene un costo, ¿no? Interrumpe, altera toda la operación, todo el funcionamiento. Entonces, para evitar que esta evacuación sea innecesaria, sea em, eh, por una falsa alarma, hay algunas situaciones que debemos tener en cuenta y conocer también. De manera general, los profesionales de seguridad debemos conocer y transmitir a los involucrados, los que forman parte del equipo de seguridad, del equipo de respuesta, algunos conocimientos generales que vamos a ir viendo, ¿no? Una de las primeras cosas que debemos entender y comprender es que la amenaza de un artefacto explosivo o una bomba tiene motivos políticos, tiene motivos criminales que pueden ser extorsión, ¿no? Querer obtener dinero por medio de esta amenaza, ¿no? Y en algunos casos motivos sociales también, venganza, ¿no? Trabajadores descontentos,
estos son los motivos que generalmente se presentan cuando hay una amenaza de un artefacto explosivo o bomba. La ventaja, si se puede decir, de una amenaza de un artefacto explosivo es que no requiere muchos recursos económicos, ¿no? Em, en comparación con el impacto, con las consecuencias de esta amenaza, solo amenaza, es que genera gastos, costos por las interrupciones que genera, ¿no? Por la paralización de las operaciones. Entonces, un artefacto muy chico, muy pequeño, puede generar toda una paralización y impactar económicamente en la empresa y en su producción también. Eso es algo que suele ocurrir también. Y ante una amenaza de bomba o de un artefacto explosivo, todos los activos de la empresa pueden ser vulnerables, ¿no? Se deben considerar como vulnerables ante un incidente de bomba. Es, si la bomba es real, si el artefacto explosivo es real, este, va a dañar los activos, ¿no? Donde se encuentre, donde lo hayan ubicado y hay activos de información, equipos de cómputo, valores, va a generar un daño considerable, ¿no? Entonces, los activos son vulnerables ante una explosión de un artefacto explosivo. Y los explosivos pueden ser elaborados de materiales industriales, a veces productos químicos, algunos con materiales militares incluso, y también domésticos, ¿no? Una bomba incendiaria como conocida como Molotov es el, lo que más conocemos, es uso incluso común en algunas manifestaciones y producen grandes daños, ¿no? Entonces, los artefactos explosivos, las bombas, incluso en las redes sociales, en YouTube, hay tutoriales de cómo elaborar una bomba, de cómo preparar una bomba. Entonces, no es complicado poder elaborar un artefacto explosivo. Entonces, hay información que está a la mano, hay información en la cual con un poco de conocimiento y con los materiales a disposición se puede elaborar un artefacto explosivo. El atacante va a elegir el motivo, ¿no? Él puede tener un motivo de venganza, puede tener un motivo político, ¿no? Él va a elegir, el atacante va a elegir el objetivo, si es un edificio, él va a elegir si es en el sótano, si es en el tercero, si es en el quinto, él va a elegir el objetivo, la ubicación, cómo lo va a ocultar también, el método de cómo va a activar la bomba también y la cronología del ataque, el horario, cómo es que va a distribuir, ¿no? su ataque con una, dos personas, en qué momento. Él es el que va a decir, en todo ese proceso, el personal de seguridad, el sistema, el plan de seguridad, tiene la misión y debe tener la preparación para detectarlo, para neutralizarlo. Ese es el planeamiento que debe existir para poder detectar, ¿no? Vamos a ver en unas diapositivas más adelante también cómo se planifica para gestionar un incidente de artefactos explosivos. En un atentado, en una amenaza
de bomba o de artefacto explosivo, el atacante no necesita estar presente en la escena durante la explosión, ¿no? Y algo por el cual los atacantes eligen utilizar una bomba o un artefacto explosivo es que tienen un impacto en las noticias, ¿no? Las redes sociales, los medios de prensa le van a dar publicidad a ese incidente, sea como amenaza o si se llega a detonar el artefacto, ¿no? Y se produce el atentado. Van a tener la atención de los medios de prensa. La seguridad contra bombas, contra artefactos explosivos, se basa en los principios de seguridad, control de accesos. El control de accesos debe detectar la protección en profundidad, que son las barreras que tiene la instalación, que se implementan, ¿no? En el diseño de seguridad patrimonial se van implementando las barreras para proteger los activos. La cultura, la conciencia de seguridad de los trabajadores, del personal de seguridad para estar atentos, para reportar situaciones sospechosas. También se basan en los principios de continuidad del negocio, que de ocurrir el atentado, de estallar la bomba, la operación, la empresa debe continuar sus actividades lo más pronto posible, ¿no? La gestión de emergencias que hemos visto en la sesión anterior, todos los elementos que componen la atención de emergencias se aplican cuando ocurre una amenaza o estalla la bomba o se produce el atentado, ¿no? Esta gestión de emergencias incluye el apoyo de las víctimas, porque en un atentado lo más probable es que ocurran víctimas, ¿no? Víctimas fatales o heridos, ¿no? Y muchos heridos, va a generar muchos heridos. Entonces, todos los principios de seguridad se aplican para gestionar un incidente con un artefacto explosivo. La respuesta a un incidente de bomba es una responsabilidad de nivel gerencial. Entonces, la gerencia debe estar involucrada porque va a tener que tomar decisiones rápidamente y con poca información, ¿no? La recepcionista de un edificio, de una instalación, puede recibir una llamada amenazante y solo con esa información el gerente es el que va a tomar decisión. El profesional de seguridad, el jefe de seguridad patrimonial va a recibir la comunicación de la recepcionista o del el que recibió la llamada, puede entrar la llamada también a cualquiera en los pisos, y con esa información va a tener que tomarse decisiones muy rápido, porque ya hay una amenaza, ya hay un incidente, ¿no? En el cual también tiene en gestión de incidentes varios elementos, ¿no? Tiene 5 elementos que también los vamos a ver detalladamente más adelante. Entonces, tener en cuenta que un incidente de amenaza de bomba no solo es la lista de verificación o no que debe tener la recepción y, y solo basarse en eso, ¿no? Sino debe estar involucrado el gerente o la gerencia porque si hay que evacuar el edificio o la instalación, debe ser con el visto bueno de la gerencia. La gestión de incidentes de bombas o artefactos explosivos requiere procedimientos de seguridad, ¿no? Que organicen cómo responder. Y estos procedimientos deben estar basados en el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es la base para diseñar un sistema de seguridad patrimonial, es la base para
responder adecuadamente a diferentes incidentes, ¿no? Y ante incidentes de bomba también. Entonces, en base al resultado de ese análisis de riesgo es que se van a elaborar procedimientos de seguridad para la gestión de incidentes con artefactos explosivos. La forma en que una empresa o organización, ¿no? organización maneja un incidente de bomba va a afectar su reputación e incluso la continuidad de su negocio. Si no le presta atención y ocurre el atentado, va a afectar su imagen de no haber tomado en serio la amenaza, van a haber investigaciones y las conclusiones van a ser eso. Si no hay un adecuado manejo de estos incidentes y en la primera llamada que recibe, da una evacuación general de la edificación, va a tener afectada su imagen también porque va a perder credibilidad, el personal puede pensar, personal, clientes, todos los que están en la empresa, que la organización no es segura, ¿no? Porque cómo le han metido una bomba es lo que van a comentar los trabajadores, las personas. Entonces, no manejar adecuadamente, eficientemente estos incidentes afectan la imagen de la organización. Debemos tener en cuenta que los artefactos explosivos, las bombas, son devastadoras, capaces de afectar la infraestructura, destruir parte de los edificios, los vehículos, hieren y matan a personas, ¿no? Trabajadores, clientes, público en general puede verse afectado en caso se produzca la detonación del artefacto explosivo. Hay que ser consciente de eso también, por eso es que se debe reaccionar y actuar rápido, ¿no? La respuesta debe ser rápido, hay que entrenar, vamos a ver algunos aspectos también, se debe entrenar y contar. Con la empresa debe contar con un equipo que evalúe rápidamente esta información. Es importante el análisis de riesgo porque el análisis de riesgo no va a arrojar si esa empresa su riesgo es alto de amenaza de bomba. Entonces ahí tenemos que trabajar y elaborar procedimientos, gestión de incidentes de bomba. Si tenemos en el análisis de riesgo que el resultado es bajo, vamos a implementar también una gestión con respecto a incidentes de bomba, pero la frecuencia o la ocurrencia va a ser baja, ¿no? Los atentados con bomba, cuando son reales, producen mucho daño. Yo voy a comentar alguna experiencia. Tengo 54 años. eh, He trabajado como profesional de seguridad en la época de terrorismo acá en el país y he estado presente en dos atentados, ¿no? Uno en el edificio de San Isidro, del Banco de Crédito de San Isidro, y otro muy cerca del Instituto Libertad y Democracia en Miraflores. Trabajaba en el edificio del Banco de Crédito de Tarata con Larco, ¿no? En Shell con Larco, y donde hubo el atentado de Tarata. Entonces, y en esa época había muchos atentados, ¿no? A diferencia de ahora, los atentados son diferentes, los atentados de ahora son más por motivo delictivo, para amedrentar y extorsionar a personas. O sea, ya es más personal, ¿no? Personas que tienen algún negocio, ¿no? Y es tema para obtener dinero, ¿no? Amenazan, asustan para obtener dinero. No hay mucha difusión, pero suele ocurrir que hay organizaciones que han tenido amenazas de bomba, edificios grandes acá en Miraflores, en San Isidro, en los últimos años,
que han tenido que evacuar a sus instalaciones. Entonces, dependiendo del negocio, de la operación, de la empresa, el tipo de empresa, vamos a hacer el análisis de riesgo para ver si este riesgo es alto y hay que considerarlo como tal, ¿no? Los incidentes con artefactos explosivos, a veces se utilizan como terminología, como frases, ¿no? Muy populares, ¿no? Hay una bomba y eso genera mucha alarma, ¿no? Entonces, hay que utilizar términos adecuados como profesionales de seguridad para que las personas que trabajan en la empresa, que interactúan con nosotros, también utilicen las palabras apropiadas. Porque y esto ocurre en todas las empresas, ¿no? Los trabajadores van a repetir lo que nosotros hablemos, ¿no? Como profesionales de seguridad. Entonces hay que utilizar términos precisos, coherentes, ¿no? Cuando se trata de evaluación de las vulnerabilidades de la empresa y el tratamiento de incidentes con bombas. Y para eso se elaboran planes, ¿no? Se gestiona el incidente con explosivos. Hay un mal uso que suele ocurrir cuando hay un reporte de incidente de bomba, que es que las personas mencionan que hay una falsa alarma, ¿no? Una falsa alarma de bomba, sin que todavía se haya terminado la evaluación. Cuando hay un reporte de una bomba en las instalaciones, se activa un proceso de evaluación, de verificación, de las áreas, ¿no? De las diferentes áreas, por parte de los mismos trabajadores y del personal de seguridad. Entonces, no se puede hablar de una falsa alarma de bomba mientras ese proceso no ha terminado. Entonces, ahí es clave las palabras, la interacción que vaya a tener el personal de seguridad y esto también se ejercita, se hacen simulacros, se hacen algunos ejercicios sobre esto, ¿no? El término popular, ¿no? Yo mismo lo estoy usando, es bomba, ¿no? Cuando nos referimos a una explosión o a un artefacto, ¿no? Han colocado una bomba, ¿no? Ha estallado una bomba, es lo que generalmente se utiliza, ¿no? Es el término que generalmente se utiliza. Pero el término técnico es artefacto explosivo, improvisado. O sea, no solo artefacto explosivo, sino artefacto explosivo improvisado. Muchas de las veces son artesanales, ¿no? Entonces, esos artefactos explosivos improvisados son con los cuales se origina, se planifican, ¿no? Los atentados o las amenazas. Ese es el nombre correcto. Nosotros vamos a utilizar para efectos de esta capacitación entre artefacto explosivo y bomba, ¿no? Pero ya sabemos que hay que agregarle este término, ¿no? Artefacto explosivo improvisado. El artefacto explosivo improvisado es un dispositivo colocado o fabricado de manera improvisada, donde se incorporan, se agregan, se colocan sustancias químicas destructivas. El, eh, Hay productos que son utilizados en la industria, en la minería, en la textilería a veces, ¿no? Que se incluyen, son sustancias químicas que se incluyen en estos artefactos, en estos dispositivos. También se utilizan sustancias nocivas, incendiarias, y el diseño de estos dispositivos es para destruir o incapacitar a la empresa
o las personas que están dentro de las empresas. Depende del motivo que tenga el atacante, ¿no? De repente solo quiere obstruir o paralizar las operaciones de alguna instalación, va a tener, pero a veces tienen el objetivo de afectar a las personas que trabajan en esa área. Entonces, va a depender del motivo del atacante. En algunos casos, los artefactos explosivos, digamos, estos artefactos explosivos improvisados, incorporan materiales militares, en algunos casos, ¿no? Son pocas las veces que se utilizan en la fabricación de estos artefactos explosivos componentes militares. Generalmente, cuando utilizan un material militar, es ya, estamos hablando de granadas o otros artefactos que son netamente militares o policiales. Eso ya viene de fábrica, ¿no? No es improvisado, es un artefacto explosivo militar que suele también presentarse, pero no son muy utilizados, ¿no? Generalmente se utilizan artefactos fabricados por los mismos atacantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que los artefactos explosivos pueden ser transportados por un vehículo o una persona, ¿no? En la época que les he contado, en la que había terrorismo acá en el Perú, hemos sido testigos de diversos atentados con artefactos explosivos, con personas incluso sacrificando su vida por un tema ideológico y con vehículos también, por la capacidad, por el tipo de daño que querían hacer, ¿no? Entonces, eh, va a depender del atacante, ¿no? ¿Cuál es su motivación y qué es lo que quiere lograr con ese atentado? Los artefactos explosivos, cuando uno es una amenaza, generalmente cuando hay una llamada anónima, y otro es ya cuando se encuentra el artefacto en una instalación y no se conoce, porque las personas que encuentran no van a identificar rápidamente que se trate de un artefacto explosivo. No vamos a encontrar un artefacto explosivo a la vista, como vemos en la imagen. No vamos a encontrar así. De repente lo que vamos a encontrar es un maletín, es una cartera, es una bolsa abandonada en un lugar donde no había, no hay razón de que esté ahí, ¿no? Entonces es un objeto sospechoso, se deben activar los protocolos, ¿no? De acuerdo al plan y los procedimientos que se deben tener en cuenta. Vamos a revisar algunos términos, algunas definiciones cuando se hablan de incidentes con artefactos explosivos. Primer término, primera definición es la bomba, que es un artefacto explosivo incendiario diseñado para crear daño y lesiones. Puede estar hecha con explosivos, componentes comerciales, militares o improvisados. Como les he mencionado hace un momento, la fabricación de estos artefactos explosivos improvisados podemos encontrarlo en algunas páginas de YouTube, en las redes sociales. Están como fabricar estos explosivos. Hay lugares y hay países también donde comprar los componentes no es muy complicado, ¿no? Por eso es que también hay estos tutoriales. La bomba puede ser entregada a mano, transportada por un vehículo, puede ser parte de una persona que no le interesa hacer el atentado y continuar viviendo, ¿no? Un ataque suicida. Este, la bomba puede ser proyectada por un arma, ¿no? A veces hay una lanza
como lanza granadas, pero lanzan los explosivos, o también puede ser entregada a un destinatario como una encomienda, como parte de un sobre, ¿no? Los sobres que contienen artefactos explosivos no son muy gruesos y se pueden entregar. Todo va a depender del atacante, ¿no? La motivación, el atacante de repente solo quiere que la persona, tal persona sea la afectada, entonces va a dirigirse con esa persona, ¿no? Pues son algunas de las situaciones que se presentan con las bombas. Eh, en, en incidentes con bombas o artefactos explosivos, también parte de los términos, de las definiciones que vamos a utilizar o se utiliza son elementos abandonados, objetos abandonados, artículos abandonados, donde la presencia de ese artículo no tiene explicación en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que está en una oficina, están los documentos, están el escritorio, computadora, y alguien detecta un artículo que no tiene, que nadie lo dejó, que no le pertenece a nadie de esa área, entonces ese es un elemento abandonado, un objeto sospechoso, ¿no? Que podría contener un artefacto explosivo o, o no también, o podría ser una falsa alarma. Suele ocurrir en estos incidentes que a veces el atacante solo busca alterar, poner nervioso a las personas y a la empresa. Entonces solo deja algún objeto abandonado sin necesidad que sea un artefacto explosivo. Suele ocurrir también, ¿no? Amenaza de bomba es cuando alguien, alguna persona, algún individuo, este, amenaza por cualquier medio, puede ser verbal, por teléfono, con una carta, que hay una persona que se va a utilizar una bomba en las instalaciones, ¿no? Incluso a veces puede dar alguna descripción del artefacto o alguna referencia de dónde ha colocado el artefacto. Puede ser real, como puede ser este, no real, ¿no? Que puede ser solo una amenaza. Esto también son términos con el cual tenemos que familiarizarnos y tenemos que conocerlo. Post estallido es cuando ya explotó la bomba, ¿no? Cuando ya hay daños, donde hay heridos, donde posiblemente hay muertos, donde ya el artefacto explosivo detonó, ¿no? O sea, ya cumplió ya no solo es una amenaza, sino ya explotó y eso generó daño. Entonces ahí estamos hablando que hubo una explosión. En términos más técnicos es un post-estallido. Estos términos, estas definiciones nos pueden ayudar para la presentación de nuestros informes, la apreciación que hagamos, ¿no? Es importante familiarizarnos con estas definiciones. Una explosión, por lo general, es llamada un bombazo, ¿no? Había explotado una bomba, es lo que generalmente se menciona, ¿no? Pero el término post-estallido se refiere claramente a esa escena después que explotó la bomba, donde posiblemente hay incendios, donde hay caos, donde hay heridos gritando, donde los artículos, los muebles están destruidos y hay mucho caos, ¿no? Eso es un post-estallido, lo que hemos tenido oportunidad de estar cerca a un atentado, ¿no? Podemos darnos cuenta, toda la escena que hay después de un post estallido. Hay mucho caos, ¿no?
Si es un lugar donde hay mucha gente, o es una instalación donde hay mucha gente, el caos va a ser muy grande, ¿no? Corte de energía, este, rotura de las cañerías, instalaciones, y en realidad genera mucho caos, una explosión. Entonces, ese es un término que también debemos eh, familiarizarlo. Otro término es el engaño, que es un elemento o amenaza que no representa un real peligro, pero sí eh, crea la impresión que es una bomba real colocada en el sitio, como una maleta abandonada, ¿no? No tiene artefacto explosivo, pero la dejaron intencionalmente en alguna zona de la empresa. Como nadie la reconoce esa maleta, esa bolsa como suya, entonces se declara como un objeto sospechoso, abandonado, y se tiene que proceder como si fuera real. Y esto genera evacuar la zona, llamar a las instituciones especializadas, ¿no? La policía que desactiva explosivos, o sea, se crea todo un, un incidente y eso genera también un impacto en las operaciones de la empresa. El atacante, ¿no? Y esto de acuerdo al riesgo, va a tener sus motivaciones y va a querer generar esa impresión, ese caos, ese engaño para perturbar a la empresa y a los representantes de la empresa, ¿no? El término engaño no debe ser utilizado hasta que el incidente esté terminado y que se haya emitido el reporte, el informe correspondiente, ¿no? O sea, hasta que la, eh, la unidad especializada de explosivos que llegó a la unidad y que verificó, hizo todos sus procedimientos y verificó que la maleta, el bolso o el artefacto que se encontró no es una bomba, entonces, y confirma eso, entonces ahí recién estamos hablando de un engaño, ¿no? Recién cuando la institución, los especialistas brindan esa información. Entonces, vamos a poder hablar que sí hubo un engaño. En la gestión de incidentes de bomba hay otro término, otras condiciones que debemos familiarizarnos también, que son los peligros secundarios. ¿Qué cosas son los peligros secundarios? Son los materiales, los artículos, los productos que puede tener la empresa, ¿no? En sus instalaciones y que pueden ser afectados por una explosión, como por ejemplo el almacenamiento de gas, ¿no? La instalación de gas. Si la explosión afecta las instalaciones de gas, vamos a tener otra explosión, otro incendio, una deflagración. Eh, si la explosión está cerca a, una, a un almacén donde se guarda combustible, ¿no? O cerca a un abastecedor de combustible, y ahí ocurre el atentado, entonces estos materiales, estos equipos se ven afectados. A eso se le denomina peligros secundarios. Y en el análisis de riesgo, en la planificación para gestionar estos incidentes con bomba, tenemos que identificar estos materiales, estos productos que a veces la empresa tiene, que a veces la empresa cuenta, ¿no? Los profesionales de seguridad, el jefe de seguridad, el supervisor, coordinador de seguridad de la organización debe conocer el tipo y ubicación de todos los materiales y procesos peligrosos que existen en la instalación y que pueden verse
afectada. Por dos razones, porque el atentado puede afectarlos, entonces hay que identificar y saber que hay en ese lugar materiales y productos peligrosos y poder informar a las instituciones que nos van a venir a apoyar, como la unidad de desactivación de explosivos, debemos informarle, y a los bomberos también, ¿no? Si van a ingresar, van a ir a una determinada área, hay que darle la información, hay que brindarle la información porque esto puede afectarlos en algún momento. Ya no le afecta la explosión inicial del artefacto, pero sí estos materiales, estos productos que existen dentro de la instalación. Por eso es importante eh, identificar estos productos como parte de la gestión de los incidentes con bomba, ¿no? Los artefactos, los atentados, generan mucho daño, afectan las instalaciones y las personas también, las personas que están muy cerca se ven, terriblemente afectadas, ¿no? Ok, si tienen consultas, preguntas, comentarios, Gustavo, José María, vamos a hacer un break de 10 minutos, un descanso de 10 minutos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor. Ok, vamos a hacer un descanso, son 7:48, 7:58. Estamos regresando en el mismo enlace. Ok, estamos de retorno en un ratito entonces. Listo. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver algunos elementos de un ataque con bomba, ¿no? Eh, para desarrollar el plan de gestión de incidentes de bomba, se deben aplicar los principios de seguridad, ¿no? Que hemos mencionado también en unas diapositivas anteriores, pero debemos entender algunos elementos en un ataque con bomba. Uno de estos elementos es el motivo, ¿no? El motivo para utilizar o amenazar con el uso de una bomba puede ser con el fin de asesinar a alguien, extorsionar, intimidar, vandalismo, ¿no? Es un motivo criminal, hay un motivo político también, que puede ser cultural, terrorista, ideológico, y personal, que puede ser un empleado descontento, venganza, ¿no? Por alguna injusticia, algo que ha indignado a alguien. Esos son eh, algunos de los motivos que se puede tener en un incidente, en un ataque con bombas, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos que se presentan. Em, Dentro de estos motivos hay algunos atacantes que desean destruir, dañar la propiedad, pero no causar víctimas. Suele ocurrir también, y es por eso que llaman, amenazan, advierten, ¿no? Y otros atacantes, pueden creer, tienen la intención de crear confusión, asustar, ¿no? Obstruir las operaciones, el funcionamiento de la empresa y también tener la intención de asesinar personas, ¿no? Esos son algunos motivos que pueden tener algunos atacantes. Otro de los elementos de un ataque con bombas es que el material del artefacto explosivo, ¿no? Puede ser incendiario, em, puede contener un iniciador para detonar el explosivo, puede contar con un mecanismo detonante o un interruptor de seguridad, ¿no? Que se puede activar en unos metros y no necesariamente estar cerca al explosivo, ¿no? Esto es otro de los elementos, ¿no? Tenemos el motivo, el material. Em, Algunos elementos pueden ser de origen
comercial, militar o improvisado, ¿no? Casero, se le denomina casero. Otro elemento es el conocimiento. El conocimiento que tenga el atacante para construir ese artefacto explosivo. Ese conocimiento, puede obtenerlo a través de entrenamientos formales por medio de haber trabajado en algunas empresas mineras, empresas de construcción, ¿no? Por ejemplo, explosivos se utilizan para la construcción de carreteras, ¿no? Personas que hayan trabajado en pirotecnia, en instituciones militares o, o policiales también, ¿no? Entonces ahí el atacante tiene mayor conocimiento, es otro de los elementos que hay en un ataque con bomba. Para colocar con éxito un artefacto explosivo en cualquier lugar de una instalación, el atacante necesita conocer las actividades de esa empresa, las instalaciones y las medidas de seguridad de esa empresa. O sea, no es tan fácil que el atacante decida colocar un artefacto explosivo dentro de una instalación y lo vaya a hacer. Necesita conocer. Entonces, esto es otro de los elementos que, que se tiene en un ataque de bombas, ¿no? El motivo, el material del artefacto explosivo y el conocimiento tanto del artefacto explosivo como del lugar donde va a ser colocado. Y de este lugar de conocer cuál es el funcionamiento de la empresa, y las medidas de seguridad de esa instalación también. Y el otro elemento es la oportunidad. El atacante necesita una oportunidad para poder colocar la bomba cerca del sitio, el destino, del objetivo, sea de la instalación o sea una persona. Estos elementos se juntan para poder, para que se produzca un atentado, un ataque con bomba, ¿no? Entonces, la persona necesita conocer y tener la oportunidad también, ¿no? Esta condición de oportunidad eh, juega a favor de la organización, porque a través de las medidas de seguridad, de un plan contra estos incidentes con bomba, puede detectar esta intención, ¿no? De querer atentar, ¿no? Estos elementos, es importante tenerlos en cuenta porque se dan obligatoriamente en un ataque con bomba, ¿no? Esta es una imagen, una noticia de un atentado en el sótano de una clínica Ricardo Palma, acá en Lima, en Perú. Y este atentado, por ejemplo, tuvo una motivación personal, no fue política, no fue delictiva, ¿no? No hubo extorsión, nada, pero sí fue personal, porque fue ejecutada por dos hermanos que perdieron a su mamá en esta clínica y no tuvieron respuesta, o sea, estaban indignados por la forma en que atendieron a su mamá y ellos consideraron que por negligencia perdió su mamá la vida. Estaban indignados y hubo un mal manejo, no tuvieron respuesta, no los atendieron y ese fue el motivo por el cual atentaron en el estacionamiento, hicieron explotar dentro de un vehículo un artefacto casero que terminó incendiando otros vehículos también, ¿no? Entonces, estas son las condiciones en las que hemos venido hablando, ¿no? Debe haber un motivo, que es uno de los elementos que contiene los atentados y que generalmente son caseros, ¿no? O sea, con algunos productos industriales, con algunos productos químicos y algo de conocimiento se puede realizar un atentado, ¿no? Entonces, como información es válida y va a depender también, y esto ya al haber ocurrido en una clínica privada,
y hay que considerarlo en el análisis de riesgo de este tipo de negocio, ¿no? De este tipo de actividades. Y hay un antecedente importante. Los atacantes tienen ventajas y desventajas. Eso también debemos conocerlo, ¿no? Eh, Como ventajas es que comparado con el tamaño del artefacto explosivo, que es chico, ¿no? El producto es chico, el material es chico, pero el daño es muy grande, ¿no? Esa es una de, por decirlo, ventajas de un incidente con artefactos explosivos. La desventaja es que, y suele ocurrir, que el fabricante, el atacante, a la hora de fabricar, como se fabrica de manera improvisada, artesanal, pueda accidentalmente producir una explosión que le provoque la muerte al atacante o a los que están involucrados en el ataque. Otra ventaja es que el daño que ocasiona un ataque con explosivo es mucho más grande que un ataque a mano armada. Y eso lo vemos en algunos atentados que están habiendo, ¿no? Con extorsión. Un explosivo generalmente genera mucho daño, mucho pánico, ¿no? La desventaja es que la bomba, cuando se deje en el lugar, no funciona como pretendía, ¿no? Eso suele ocurrir también y por esas razones es que a veces se encuentran algunos artefactos abandonados en algunos lugares y es producto que no funcionó. Esas son algunas de las desventajas también. Eh, una ventaja es que el artefacto se puede activar estando fuera del lugar donde fue colocado, ¿no? El atacante colocó, puede retirarse y recién poder activarlo. Esa es una de las ventajas. El riesgo es que puede ser detectado al momento de colocar, abandonar el artículo, ¿no? El artefacto explosivo, o cuando está en el lugar, ¿no? Esa es una desventaja para los atacantes también. O sea, em, en primera impresión se puede pensar que un ataque con este artefacto explosivo es muy fácil de realizarlo, no todo está a favor del atacante, pero no, vemos que hay aspectos que también juegan en contra, ¿no? Una ventaja, otra ventaja es la capacidad que tiene ¿no? De producir el atentado, de afectar la imagen de la organización, interrumpir las operaciones, el funcionamiento de la instalación con, con poco presupuesto que significa elaborar un artefacto explosivo, ¿no? La desventaja es que el, el artefacto pueda ser detectado antes que explosione y, y que se pueda desactivar, ¿no? Previa evacuación del lugar, ¿no? Entonces, esto suele ocurrir, también es muy frecuente y a veces encontramos o nos encontramos que los especialistas, ¿no? De la policía terminan haciendo explosionar el artefacto, ¿no? Porque no lo pueden desactivar, lo explosionan. Entonces, se puede a veces encontrar antes que explosione. Una ventaja, y es la que aprovechan mucho a veces estos atacantes, es que de producirse el atentado, la explosión, van a obtener la atención de los medios de prensa, ¿no? Eh, La desventaja es que el atacante pueda ser identificado por los artículos que pueda adquirir, por los medios y las medidas de seguridad que haya en la instalación. Entonces, suele identificarse a los responsables de los atentados, ¿no? Esta es una desventaja.
los medios de prensa, cuando ocurren estas amenazas o atentados, suelen darle mucha atención, ¿no? Porque es llamativo. Y eso es lo que buscan muchas de las veces en los atentados. Entonces, hay que prepararse para eso también. Los medios de prensa suelen acercarse a la empresa, a la organización, a consultar sobre la situación actual, ¿no? Entonces, hay que prepararse también para dar una respuesta adecuada y no solo una negativa, ¿no? Los incidentes con bombas, con artefactos explosivos requieren un plan de seguridad, ¿no? Este plan debe brindar información, deben establecerse políticas, ¿no? Procedimientos y entrenamiento, simulacro, ¿no? Para limitar la capacidad del atacante de provocar un incidente con bomba. Entonces, se tiene que planificar. Si el riesgo de ataque con artefactos explosivos o bomba es alto en la instalación, hice un análisis de riesgo y me arroja que es alto o medio, entonces tengo que elaborar un plan de seguridad contra bomba. Este, este plan debe contener políticas, procedimientos y un plan de capacitación y entrenamiento. Les voy a comentar una experiencia. Como les he dicho, yo trabajé como personal de seguridad en el banco de crédito en la época de terrorismo. Entonces, el jefe de seguridad de esa época mm, tenía un plan de seguridad contra bombas, contra artefactos explosivos, contra explosiones, atentados. Parte de este entrenamiento, habían simulacros, era que los trabajadores en sus oficinas buscaran, ¿no? Se activaba la hora del simulacro y los trabajadores buscaban entre sus cosas y su área de trabajo algún objeto que no les pertenecía. Esa era parte del entrenamiento. Em, Parte de la política y procedimientos era que debía estar en orden para poder identificar rápidamente si había algún objeto que no les pertenecía. Esa era parte de las políticas, los procedimientos. Y cuando ya había una alerta de atentado, coche bomba, algo, porque solía ocurrir, el personal tomaba una posición de resguardo, ¿no? De protección dentro del área que le correspondía. Ya no había tiempo para evacuar, entonces se protegía dentro de las instalaciones. Y se entrenaba esto, ¿no? El riesgo en esa época era alto. Entonces se aplicaba estas recomendaciones que se tiene en el plan, ¿no? El plan debe ayudar a la organización a responder efectivamente, apropiadamente ante un incidente de bomba, sea amenaza o sea atentado real, pero debe ayudar, ¿no? A organizarse para responder rápidamente. El análisis de riesgo juega un rol importante para poder elaborar este plan, estas políticas, ¿no? Debe haber orientación específica. Una cosa es evacuación por un sismo, por bombas también seguro se va a evacuar, ¿no? Pero en caso de atentado con bombas, artefactos explosivos, no puede tener el mismo tratamiento que una evacuación por incendio o una evacuación por sismo o otra razón. Debe ser específico para atentado contra bombas, ¿no? Deben implementarse en este plan políticas y procedimientos para los casos de incendio, los responsables de responder ante incendio, políticas específicas, procedimientos específicos para los supervisores de seguridad, los gerentes, específico contra incidentes de bombas o artefactos explosivos. O sea, debe ser un plan específico que tenga ese título, ¿no? Si es el riesgo para la empresa. De repente hay una empresa que no tiene ese riesgo, entonces no hay necesidad, ¿no?
El plan debe mencionar, debe dar directivas contra elementos abandonados, objetos sospechosos, ¿no? Este, también contra amenazas de bomba, que pueden ser telefónicas, personales, contra bomba, contra correos peligrosos, contra paquetes sospechosos que a veces son dejados en la mesa de parte, dependiendo, ¿no? de la instalación. Y las condiciones post estallido, ¿no? Eso también es algo que debe tener en cuenta el plan de seguridad. El plan de seguridad debe desarrollar el entrenamiento, cómo se va a desarrollar el entrenamiento, el simulacro ante la amenaza de bomba, ¿no? Ante elementos abandonados, técnicas de búsqueda también. Mm, en esta época que laboraba en el banco de crédito, por ejemplo, parte del simulacro era que uno de los jefes del área de seguridad dejaba algún artículo en alguno de los pisos del edificio del banco, dejaba un artículo que era sospechoso, era parte del simulacro. Entonces el personal de seguridad iniciaba la búsqueda, ¿no? Todo esto se entrenaba, iniciaba la búsqueda y había un procedimiento cuando encontraba el objeto. No era que lo encontré, lo levantaba, decía acá lo encontré y lo encontré rápido. No era, ese no era el objetivo, sino el objetivo era el procedimiento cuando lo encontraba, que era aislar la zona, retirar al trabajador, decirle con mucha serenidad y seriedad, ¿sabe qué, señor? Hay que retirarnos de esta área, llamar al centro de control, al supervisor para reportar. Ese era el procedimiento. Esas son las técnicas de búsqueda. No es que quién lo encuentra primero, sino cómo se actúa cuando se encuentra el artículo sospechoso, el objeto, ¿no? Y contrario a lo que se piensa, hay amenazas, es lo que más ocurre acá en los edificios, en las edificaciones, amenazas de bomba, ¿no? Entonces, como vemos acá, alerta por edificio, evacúan edificio por posible amenaza de bomba. Ha ocurrido acá, en Arequipa, en lugares donde hay edificación, en el aeropuerto también hay llamadas anónimas, entonces hay que tener un plan para saber cómo responder ante esta situación. La gestión de incidentes de bomba debe ser liderada por la gerencia porque lo que más se va a presentar ante un incidente es que se va a tener que evacuar, ¿no? Entonces, esa evacuación va a ser con el visto bueno de la gerencia. Entonces, está involucrada la gerencia muchas de las veces entre esa para tomar esa decisión no va a tener mucha información y tiene poco tiempo, ¿no? Las consecuencias de una mala gestión cuando hay un incidente de artefacto explosivo es que a veces se evacúa cuando no es necesario y esto impacta en las operaciones y en las personas. Y otra consecuencia de la mala gestión es que no se evacúa a tiempo y se produce el estallido, explosiona el artefacto explosivo y ocasiona la muerte. Por eso el manejo, la gestión de estos incidentes debe ser con mucha responsabilidad, tomando decisiones rápidas, ¿no? Y muchas de las veces no se tiene mucha información. Entonces, por eso deben ser las políticas, los procedimientos de cómo actuar ante estos incidentes. La reacción de defensa, la reacción instintiva, ¿no? La primera reacción generalmente es evacuar. Hay que evacuar, hay una amenaza de bomba, hay que evacuar, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace, ¿no? Pero no necesariamente es la mejor decisión. Aparte que esta situación, esta decisión de evacuar, otra vez evacuar, genera desconfianza en las personas porque ya van a cuestionar, no que hay un buen plan, no que rápidamente se evacuó, sino qué tan vulnerable es la instalación. Van a comenzar, oye, acá cualquiera entra con una bomba, entonces van a cuestionar la seguridad.
Por eso es importante la gestión de los incidentes con bomba, ¿no? Se debe responder efectivamente, ¿no? La empresa debe aceptar, debe reconocer que ha sido amenazada. Hay que buscar y obtener la información de esa amenaza, la mayor información que se pueda tener e informar a la policía, porque seguro se va a requerir una unidad especializada, ¿no? Hay que evaluar y responder efectivamente ante una amenaza, ¿no? Una amenaza de bomba, un incidente de amenaza de bomba. En en las edificaciones, los edificios, las instalaciones de las empresas, y dependiendo del riesgo, si hay un riesgo de amenaza de bomba, hay que instruir a los trabajadores que reciben llamadas, porque puede ocurrir que recepcionen una llamada de amenaza de bomba. Entonces deben estar instruidos de registrar las palabras que menciona ese, ese atacante o esa persona que hizo la llamada amenazante, ¿no? Deben estar entrenados y registrar rápidamente para que no se le olvide las frases. Pueden haber algunas palabras que puedan ayudar a identificar en la búsqueda si es que hay una bomba real o solo es una amenaza. Algunas amenazas llegan por correo, ¿no? Por correo electrónico, algunas pueden llegar en un sobre. Y los empleados, generalmente los que están en mesa de partes, recepción, deben saber cómo actuar ante estos casos. Entonces hay que instruirlos también. Si ese es el riesgo, que probablemente reciban una llamada de amenaza, que reciban algún documento, algún paquete, entonces hay que instruirlos a ellos. Por ejemplo, las embajadas obligatoriamente tienen a su personal entrenado en esos lugares, ¿no? Pero ahí su nivel de riesgo sí está identificado, ¿no? Es alto, pero no necesariamente en todas las empresas, ¿no? Hay empresas que no, ese riesgo no aplica de esa manera, ¿no? Llamadas telefónicas, anexos, ¿no? Los que tengan contacto con el exterior seguramente pueden recepcionar alguna llamada telefónica, entonces hay que instruir a esas personas. Las amenazas de bomba pueden ser una simple llamada y esa simple llamada va a generar un gran problema en la empresa, ¿no? Como hemos visto la foto de la evacuación de San Isidro, imagínense un edificio de 15 pisos, 20 pisos, donde hay eventos, donde hay clases, donde hay diversas actividades, reuniones, y se tiene que evacuar porque hay una llamada telefónica. O sea, una simple llamada telefónica puede generar todo un caos, ¿no? Y genera muchas de las veces. Entonces, hay que prepararse. Si es el riesgo, hay que prepararse. La empresa debe aprender a reconocer, evaluar y responder a estas amenazas, ¿no? Y amenazas de llamada y amenazas de artefactos explosivos. Debe eh, aprender y prepararse, ¿no? Para responder. Una amenaza es cualquier anuncio, puede venir una persona, se acerca a la recepción, al de seguridad y le dice, ¿sabe qué? He colocado una bomba en el quinto piso y se va a correr. Es una amenaza, puede ocurrir. O una llamada telefónica también, ¿no? Este, y algunas veces puede ser contra la empresa y algunas veces puede ser dirigido a una persona que se encuentra dentro de la empresa o a algún representante de la empresa, ¿no? Entonces es una amenaza también y hay que saber identificarla. Por eso la información que se obtiene en el momento es importante. Un proceso efectivo de evaluación de la amenaza va a entregar información a los involucrados, ¿no? En el proceso. Hay que considerar a estas personas que van a estar involucradas para entrenarlos, practicarlos y responder eficazmente ante estas amenazas. Entonces,
En el análisis de riesgo podemos identificar y evaluar que sí existe la amenaza, entonces ahí tenemos que identificar las personas que van a verse involucradas en esta amenaza, ¿no? Que pueden ser afectadas incluso. La evaluación de la amenaza tiene 5 componentes, 5 elementos: recibir, registrar, reportar, revisar y responder. Vamos a ver acá. Recibir las amenazas pueden ser por teléfono, por correo electrónico, por algún paquete, ¿no? Una encomienda, algún sobre, puede llegar a la recepción, puede llegar a la mesa de partes, donde está el agente de seguridad, y le puede entregar. ¿Sabe que este paquete es para tal persona? Y se va. Oiga, pero tiene que registrar, tiene que firmar, de parte de quién, no se quiere identificar, y se va. Puede ocurrir, puede ser por teléfono también, ¿no? Eso es parte de los elementos que ocurren cuando hay una amenaza de un incidente de bomba. El otro elemento es en la respuesta que debe tener el personal que está involucrado en un incidente de bomba, es que debe registrar. Debe registrar la hora, la voz, si es una llamada telefónica, la voz, era hombre, mujer, cuántos años, había sonido ambiental. Hay incluso como un checklist, ¿no? Que le va preguntando a la persona que recepciona la llamada, es una lista, y va uno llenando la información, y esa información es de utilidad, ¿no? Eh, si es presencial, como les digo, viene una persona y se acerca con alguien de seguridad o con alguien de recepción y dice: "¿Sabe qué? Deja una bomba arriba", o le entrega el paquete, entonces hay que registrar esa persona, su descripción, ¿no? La hora en que ocurrió, ¿no? Y toda la información que pueda ser válida para evaluar, analizar, poder identificar también. El otro elemento es reportar. Una vez que ya este, tenemos esa información de amenaza, ya sea por teléfono o presencial, hay que informar. Hay que reportar. El plan de seguridad debe indicar a quién se debe reportar, entregar la información rápidamente para tomar decisiones, ¿no? Y no vamos a reportar al gerente, sino vamos a reportar al jefe de seguridad. Tenemos que reportar con información para que él pueda analizar y dar las recomendaciones para que se tomen decisiones. Y generalmente van a ser decisiones de poder evacuar la instalación o el área donde supuestamente está la amenaza. La otra fase ¿no? Cuando hay una amenaza de bomba es la la revisión, ¿no? Y es lo que les comentaba a ustedes en el ejercicio que realizábamos en estos edificios que tenían el riesgo, ¿no? Era alto de amenaza de bomba, donde se tienen que revisar las áreas, el lugar. Entonces, para poder revisar y conocer los lugares, previamente se tiene que haber entrenado, porque si no, el agente o el personal que tiene que revisar no conocen las instalaciones, entonces va a obviar algunos lugares, ¿no? Entonces, por eso es importante el entrenamiento. Y responder, ¿no? Tanto si es una amenaza o una falsa alarma, hay que saber cómo se va responder como si fuera real y hasta que se declare que fue una falsa alarma. Y responder en caso se produzca el atentado, estalle la bomba, ¿no? El artefacto explosivo. Entonces debe haber una respuesta para la víctima, para que venga las empresas o las instituciones de apoyo médico, ¿no? Em,
que es la prioridad de atender las personas heridas y posteriormente la recuperación de las operaciones, el funcionamiento de la infraestructura también, ¿no? Y ahí entra un tema del seguro, que debe venir el seguro a verificar los daños. Todos esos aspectos se deben tener en cuenta en esta parte de respuesta, porque a veces de repente no se originaron daños personales, se atendió bien a las personas, pero no se tuvo en cuenta la parte de esperar al seguro y se comenzaron a recoger las cosas, los daños y genera una contingencia con el seguro. Entonces hay una molestia, una incomodidad e incluso una llamada de atención por no haber esperado al seguro a que venga y evidencie todos los daños. Entonces, una acción puede terminar en una complicación, a pesar de que de repente no hubieron daños, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar establecido en políticas y vuelvo a mencionar, si en el análisis de riesgo se identifica que es una amenaza el atentado con artefactos explosivos. Realizar una amenaza es un delito, es un crimen, ¿no? Y se debe comunicar inmediatamente a las autoridades. O sea presencial, se haya acercado un sujeto a amenazar, hay una llamada telefónica, es un delito, ¿no? Entonces, se debe comunicar a la policía para que vengan a hacer de acuerdo a sus procedimientos también, el levantamiento de información. No debe quedarse como algo interno si se ha producido una amenaza. Es necesario coordinar con las instituciones de apoyo, ya que ellos van a, en muchos casos, solicitar la evacuación de la información. Y generalmente cuando ellos llegan, los bomberos o la unidad especializada, de manera general va a pedir hay que evacuar, ¿no? Hay que evacuar, hay que evacuar. Por eso es importante brindar la información, ¿no? Brindar la información eh, porque la evacuación incluye la paralización de las actividades, ¿no? Entonces, la vida está primero, sí, pero hay que hacer una buena búsqueda, una buena revisión para poder tomar la decisión de la evacuación. Entonces, a veces de repente nosotros todavía no tomamos la decisión de evacuar, pero sí llega la policía e indica sí, hay que evacuar. Puede ocurrir que ellos tienen mucho más información también, entonces hay que coordinar bien con ellos, ¿no? A pesar de que la evacuación va a implicar un tema de producción económica y que va a afectar a la empresa significativamente, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, estas noticias de evacuación por llamadas anónimas, amenaza o incluso que se produzca la explosión del artefacto explosivo, va a llamar la atención de la prensa. Entonces, sí, es importante que en la planificación, en el entrenamiento y simulacros, se considere un comunicado sobre esta situación para la prensa, ¿no? Para los medios de prensa, para brindarle esa información. Un comunicado en redes sociales, un comunicado de una persona autorizada que pueda salir a dar la información, pero ya de algo establecido, para que no hable de más, no responda otros cuestionamientos, ¿no? Sino que sea preciso, conciso con determinadas afirmaciones. En resumen, para ir terminando esta sesión, la gestión de incidentes de bombas es más exitosa cuando se ha realizado una cuidadosa planificación. O sea, tiene que haber planificación para poder responder adecuadamente, ¿no? En el ejemplo que les he mencionado, en la época donde había terrorismo acá y trabajaba como personal de seguridad, había una planificación, había un entrenamiento y también hemos sido testigos de atentados, ¿no? Y lo complicado que es cuando explota una bomba.
Entonces, y los daños, los terribles daños que ocasiona. Entonces, y también en amenaza, ¿no? Falsas alarmas. Se activaba todo el sistema, ¿no? El procedimiento, el personal, y era una falsa alarma, ¿no? Entonces, pero estábamos preparados. ¿No? Eso es, si ese es el riesgo, actualmente las condiciones han cambiado, pero no necesariamente para todas las empresas o para todas las actividades. Algunas todavía mantienen ese riesgo. Entonces, si es el riesgo, lo que corresponde es prepararse adecuadamente con planificando, ¿no? Con los aspectos que hemos ido mencionando. ¿Ok? Con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Si tuvieran algunas preguntas, consultas, por favor, José María, Gustavo, Francisco, alguna consulta, algún comentario. Ok, si no hay preguntas, si no hay consultas, José María, ¿querías mencionar algo? ¿Cómo sé de la amenaza de un riesgo de una bomba? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo sé de la amenaza del riesgo de una bomba? Eh, Puede ser, como hemos dicho, puede ser por llamada anónima, puede ser por una llamada anónima amenazante. Lo otro puede ser por la presencia de una persona que se acerque a la instalación y vocifere o se acerque a algún trabajador personal a decirle, a colocar una bomba dentro. Y lo otro es porque se puede encontrar algún artefacto o algún maletín, alguna bolsa abandonada dentro de las instalaciones que no le pertenece a nadie, ¿no? Entonces, eso también se declara como objeto sospechoso y como una amenaza, ¿no? Esas son las maneras en que se puede uno este, decir que tenemos una amenaza, un incidente de bomba o artefacto explosivo, ¿no? Ok, listo. Si no hay más consultas, preguntas, nos estamos reuniendo la próxima semana. Si no hay más preguntas, no hay consultas, comentarios, de repente nos estaríamos viendo la próxima semana en el mismo horario. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Estamos en contacto. Buenas noches.